Era martes 28 de abril del 2020 y el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter, a través de su cuenta de Twitter, no podemos decir que sorprendía, puesto que una sorpresa es algo que no se espera, y tomando en cuenta que Gustavo de Hoyos busca ser candidato a la presidencia en el 2024 y que es un franco opositor al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, realmente nos sorprendió la noticia que nombrara a Javier Lozano como vocero especial de Coparmex para la defensa del Estado de Derecho. Lo que hay que ver. Lógicamente también se dio por el mismo medio la respuesta de Javier Lozano. Agradezco mucho tu confianza, presidente, y puedes estar seguro de que estaré en la primera línea para defender, con todo, nuestro régimen democrático, de libertades y el Estado de Derecho. Un saludo a toda la comunidad Coparmex. Es un honor ser parte de la misma. Bueno, hasta ahí todo iba muy bien. Y este singular personaje se volvió parte del trending topic del Twitter. Y vamos a recorrer un poquito la historia de este personaje que en una ocasión que se le preguntó si sería candidato a la presidencia de México, contestó que de llegar a serlo sería para ganar. Así que también está dentro de sus anhelos ser un día candidato a la presidencia de México. Pero mientras puede seguir navegando entre las aguas de los partidos políticos. Veamos algunas reacciones que se dieron tras su nombramiento. El periodista Julio Astillero señaló: nombrar a Javier Lozano como vocero especial de Coparmex para la defensa del Estado de Derecho ¿es declaratoria de guerra política a López Obrador? ¿Está armando Gustavo de Hoyos una especie de equipo de precampaña presidencial? También Abraham Mendieta señaló lo siguiente: el nombramiento de Lozano como vocero de la Coparmex en defensa del Estado de Derecho, entre comillas, deja muy clara cuál es la visión de Estado de Derecho que tiene la Coparmex. E igualmente el periodista Álvaro Delgado Gómez señaló: al pitorreo explícito que concitó el nombramiento de Javier Lozano Alarcón como vocero de la Coparmex, ha correspondido un festejo soterrado hipócrita de la derecha por la habilitación de uno de sus golpeadores más sucios civiles. Que no les dé penita, festéjenlo abiertamente. Pero ahora vayamos a un recorrido por la carrera de este Javier Lozano Alarcón, porque hay que decir que originariamente él viene del PRI. Sí, tuvo algunos cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el gobierno de Salinas de Gortari, y después con Zedillo. Mantuvo otros cargos en Pemex, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en la Secretaría de Gobernación. Es evidente que para ese entonces, y muchísimo menos después, con Felipe Calderón, no le importó mucho el Estado de Derecho, pues de otra manera no habría aceptado formar parte de esos gobiernos. De hecho, ya había sido vocero en otras ocasiones. Lo fue primero del PRI. Y lo cierto es que a pesar de lo que él dijo que si se lanzara a la presidencia sería para ganar, pues hay que recordar que como vocero de candidatos a la presidencia no le ha ido muy bien, puesto que en las dos ocasiones en que lo ha sido, esos candidatos perdieron. Me refiero a cuando fue vocero de la campaña de Francisco Labastida Ochoa en el 2000 y después en el 2018 y por el mismo partido, PRI, como uno de los voceros de la campaña de José Antonio Meade. Pero volviendo al 2000, en ese mismo año, el mismo Javier Lozano perdió en su intento por obtener una curul en la Cámara de Diputados Federal. Ya para el 2005 renuncia al PRI y un año después entra por fin a las grandes ligas de la política mexicana, estrenándose nada más y nada menos que como secretario del Trabajo y Previsión Social en el gabinete de Felipe Calderón Hinojosa, tras el robo de la presidencia por parte de Felipe Calderón con ayuda de Vicente Fox. Pero volvamos a esos tiempos añorados donde él formaba parte de la crema innata de esa infestada clase política mexicana. Como ya había renunciado al PRI y como secretario del Trabajo le estaba yendo muy bien, al año siguiente, en el 2007, decide afiliarse al Partido Acción Nacional. E hizo tanta camaradería con el presidente Felipe Calderón. Aquí los vemos, por ejemplo, por allá del 2011 en la
en la final del campeonato de fútbol FIFA Sub-17. El entonces presidente Calderón, que ya sabemos que le encantan las chaquetas, así sea del ejército o bien, como en este caso, la selección mexicana, como si poniéndose la camiseta o una chamarra de la selección, demostrara su amor a México. Bueno, pero aquí lo vemos, además de junto a su flamante esposa, Margarita Zavala, a Javier Lozano, entonces secretario del Trabajo, y también al entonces secretario de Educación, Alonso Lujambio. Eso sí, como para el 2011 ya se estaba acabando la presidencia de Calderón, necesitaba buscar otro nido. Y por ello, en diciembre del 2011, renuncia a la Secretaría del Trabajo para buscar la candidatura del PAN al Senado, por el estado de Puebla, lo cual ya en esta ocasión sí conseguiría, accediendo así al Poder Legislativo Federal. Pero como muchos solían ver al Poder Legislativo solo como un trampolín más, para enero del 2017 pide licencia al Senado para incorporarse como jefe de oficina del entonces gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad. Este gobernador había sido colocado allí por Rafael Moreno Valle, luego de dejar la gubernatura, para que ese camarada le cuidara el puesto un tiempo. Javier Lozano albergó así la esperanza de ser él el siguiente gobernador de Puebla. Después de todo, era muy amigo de Rafael Moreno Valle. Así que para el 2018, tal vez Javier Lozano visualizaba su futuro en el PAN de la siguiente manera. Margarita Zavala o Moreno Valle, uno de los dos sería el candidato del PAN a la presidencia de México. Si era Margarita y ganaba, ya tenía puesto de nuevo en el gabinete federal y de ahí, ahora sí a la presidencia. O bien su otra carta, si el candidato resultaba ser Moreno Valle, entonces Javier Lozano se iría por la gubernatura de Puebla. Pero no contaba con que el chico maravilla del PAN, Ricardo Anaya, se les colaría y no se conformaría solo con la presidencia del partido. Qué tiempos aquellos en los que el pequeño Lozano estaba encantado con el chico maravilla y decía: pienso que Ricardo Anaya sí nos puede dar unidad, esa fuerza, ese vigor, esa juventud, esa limpieza para el partido. Y después, cuando vio esfumarse lentamente sus planes y las posibilidades de que cualquiera de sus dos gallos fuera candidato a la presidencia, entonces sí, el llamado chico maravilla se convirtió en joven dictador. Y es que, como lo mencioné, si no era Margarita, podía ser Moreno Valle. Y ya veía a Lozano a la pareja presidencial, Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso, instalados en Los Pinos. Y así él se quedaba con la gubernatura de Puebla. Pero, oh sorpresa, no contó con que Moreno Valle se alinearía al partido, cual viejo priista que era, aceptaría renunciar, por el momento pensaba él, a sus aspiraciones presidenciales, tal vez pensando que no eran momentos propicios, pues la popularidad de López Obrador parecía, como lo fue, inalcanzable, y quizá le convendría más aceptar la candidatura a la senaduría que se le ofrecía, además de que también alcanzaba para su esposa, Marta Erika Alonso, quien sería la candidata del PAN a la gubernatura de Puebla. Después de todo, para eso estaba Gali ahí, para cuidarles el changarro, el negocio, el cargo. ¿Y su amigo Javier Lozano? Lozano no comprendió que, así como dinero mata a carita, pues esposa es más que amigo a veces. Así que con el perdón, dijo Moreno Valle, primero mis dientes y luego mis parientes. Este pacto entre Anaya y Moreno Valle, por supuesto, molestó a Lozano, quien meses antes, cuando todavía era gobernador Moreno Valle de Puebla, y Javier Lozano lo destapó como uno de los presidenciables del PAN para el 2018, mencionaba: veo a mi gobernador Rafael Moreno Valle muy fuerte, muy sólido y haciendo un gobierno eficaz, muy bueno, ejemplar diría, y pues pasado su gobierno estaría listo para competir. Claro que los políticos acomodan sus piezas pensando en su propio beneficio, y Moreno Valle apostó a que mejor era dejar al chico maravilla que se lanzara al ruedo, perdiera, como todo parecía que iba a ser, y entonces Ricardo Anaya desapareciera de la esfera política, y ahí emergería más fuerte la figura de Moreno Valle, desde una senaduría que le permitiría
ser la voz cantante de la oposición. Y con su esposa en la gobernatura de Puebla, garantizaban tener la cajita chica, desde la que saldrían recursos para en el 2024 buscar ahora sí quedarse con la candidatura del PAN a la presidencia de México. Ante esto, Javier Lozano se quedó sin Juan y sin las gallinas. Hizo su berrinche de nuevo y dijo, pues me voy. Y así el 9 de enero del 2018 renuncia al PAN y para el 10 de enero, es decir, al día siguiente, ya tenía chamba de nuevo, como vicecoordinador de mensaje y uno de los voceros de la campaña de José Antonio Meade. Aquí lo vemos muy flamante con el coordinador de campaña de José Antonio Meade, Aurelio Nuño, el exsecretario de Educación de Peña Nieto, aquel que dijo leer en vez de leer, y el entonces presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza. Y lo vemos pues viajando junto al candidato en esa campaña rumbo a la presidencia, que lo dejaría a José Antonio Meade en tercer lugar. Por eso nos sorprendió que ahora le dieran de nuevo el cargo de vocero. En este caso, lo que sorprendió fue el título de la vocería, vocero especial para la defensa del Estado de Derecho. Y por supuesto no podían faltar las felicitaciones del grupo al que pertenece Javier Lozano. Fundamentalmente de Felipe Calderón, éxito Javier Lozano en su nueva encomienda. Y también se hizo presente en el Twitter Ernesto Cordero, muy buena decisión, Javier Lozano es un gran abogado y catedrático destacado, estoy seguro de que será un vocero informado y valiente como lo ameritan las circunstancias. Felicidades, Gustavo. Aquí felicitando a Gustavo de Hoyos, que Gustavo de Hoyos se metió en un gran problema por ese tuit anunciando como vocero a Javier Lozano. Tampoco sorprendía que estos personajes se pronunciaran muy contentos a favor de Javier Lozano, porque ya sabemos que Ernesto Cordero pues intentó ser el candidato a la presidencia que sustituiría a Felipe Calderón, era el gallo tras la muerte de Juan Camilo Muriño de Felipe Calderón, para que fuera su candidato a la presidencia por el partido del PAN. Y aquí los tenemos en una fiesta en Campeche, a este trío, el de en medio es el hijo de Felipe Calderón, Luis Felipe Calderón Zavala, que pues ahí se rumora que es muy activo en las redes sociales, atacando constantemente al gobierno federal a través de los bots, y que pues está detrás de la cuenta de Twitter Tumbaburros. También vimos otras opiniones, ¿verdad? En este caso de detractores de Javier Lozano, y así John Ackerman mencionó lo siguiente: recurrir a Javier Lozano para defender al Estado de Derecho es como invitar a Salinas para acabar con la corrupción o a Calderón para limpiar las elecciones. Mejor que Coparmex deje su mezquindad y regrese un poco de lo saqueado, ¿no? Pero eso no es todo, amigos, sino que en ese mismo día del 28 de abril, por parte de la cuenta oficial en Twitter de la Coparmex Nacional, tras un buen jalón de orejas hacia Gustavo de Hoyos, se hace la siguiente rectificación. Aquí tenemos el anuncio que hace el periodista Álvaro Delgado Gómez: degrada la Coparmex a Javier Lozano, solo colaborará como voluntario, uno más de los miles de socios. Y Gustavo de Hoyos Walter enmudece. Y aquí está precisamente ese tweet: aclaración a la opinión pública con respecto a la incorporación de Javier Lozano como asesor técnico en Coparmex. Y bien, el comunicado de prensa esta mañana se dio a conocer en redes sociales, pero hay que recordar quién dio ese anuncio: el propio presidente nacional de la Coparmex. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura del comunicado. Esta mañana se dio a conocer en redes sociales que el licenciado Javier Lozano Alarcón colaboraría como voluntario en diversas tareas propias de la agenda pública de la Coparmex. Sobre el particular se hacen las siguientes precisiones. 1. El único titular de la vocería, y ahí tenemos resaltado en negritas,
de la Coparmex es el presidente nacional, resaltado otra vez en negritas, Gustavo de Hoyos Walter. En los ámbitos locales y regionales, dicha responsabilidad recae en los presidentes de los centros empresariales, delegaciones y representaciones. 2. Cientos de socios, a través de un servicio voluntario, apoyan las tareas de la Coparmex, especialmente en áreas de gran especialidad técnica, como la fiscal, energética, laboral, ambiental. Estado de Derecho, resaltado porque es precisamente a donde iba esa vocería especial. Lo mismo ocurre con miles de empresarios y profesionales que colaboran en las 84 ciudades en las que Coparmex tiene representación, que se ubican en todo el país. 3. El licenciado Javier Lozano Alarcón es un profesionista destacado en el ámbito jurídico que, al igual que miles de socios, aportará sus conocimientos en conferencias, seminarios y foros, en el ámbito de la pluralidad, apertura y tolerancia propias de la membresía de la Coparmex. 4. Agradecemos a todos los socios que voluntariamente, al igual que el licenciado Javier Lozano Alarcón, aportan sus habilidades y dedicación a la promoción de las libertades y el fortalecimiento del Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la misma Coparmex hubo un revuelo ese 28 de abril tras el anuncio de su presidente nacional de la incorporación de Javier Lozano como vocero especial de Coparmex para la defensa del Estado de Derecho. Y hubo presión en la misma institución para que en la noche, esto fue a las 9:34 cuando se publicó en la cuenta de Twitter este comunicado, y les guste o no, ahí está la importancia del poder de la presidencia y de quedar o no bien con el presidente. Claro que hubo presiones, claro que hubo molestias que se vieron reflejadas hacia el mismo Gustavo de Hoyos y que hicieron que se retractara la Coparmex de un anuncio que había hecho su propio presidente. Ahí podemos comprender por qué se busca tanto ese cargo de la presidencia de un país. Y aquí vemos las reacciones. Lógicamente fue, pues, como dirían los jóvenes, un oso para Javier Lozano y una humillación esa detractación o supuesta aclaración. Y ante el tuit de Mexiquense Noticias que señala, aclara en un comunicado la Coparmex que Javier Lozano solo fungirá como vocero, entre comillas, voluntario, pues contesta el propio Javier Lozano, pues voluntariamente ya les dije que no, next, es decir, siguiente. Luego también retuiteó Javier Lozano un tuit de Ciro Gómez Leiva que señaló lo siguiente: ya no soy vocero ni nada de la Coparmex. Gustavo de Hoyos no supo manejar la situación, se dejó presionar y me desinvitó de forma desasiada horas después de anunciarme. Estas son palabras del propio Javier Lozano en entrevista con Ciro Gómez Leiva. Y el periodista Julio Astillero mencionó también en un tuit que retuiteó Javier Lozano: luego que Coparmex en unas horas redujo su grado como vocero especial a mero voluntario, uno entre cientos o miles con tareas similares, Javier Lozano ha dicho que voluntariamente no. Y aquí otra nota más: Javier Lozano ve presión de Coparmex hacia su presidente Gustavo de Hoyos por su designación como vocero especial, y como esta se hizo de una manera desasiada, el exsecretario del Trabajo les dice: no cuenten conmigo. Ya no le quedaba de otra, ¿verdad? Y finalmente, una noticia retuiteada también por Javier Lozano: Gustavo de Hoyos Walter pensó que yo me iba a quedar conforme después de tantos años. No me puedo conformar a que me den migajas. Yo así no juego. El señor no quiere migajas. Como les digo, está ansiando un día llegar a la grande, llegar a la presidencia. Anhela ese cargo que ahorita tiene en sus manos, ese personaje tan odiado para él, como es Andrés Manuel López Obrador. Y por eso ya volvió a sus andanzas y fijó el siguiente tuit. En el titular de La Razón de México: reportan llenos hospitales privados en Ciudad de México para atender COVID-19. Y señalando favor de pasarle este reporte a los López, especialmente al domador. Gracias.
Ahí tenemos. Entonces lo vamos a tener de nueva cuenta ahí despotricando en Twitter tras esa fallida y efímera luz que vio por la posibilidad de acercarse a uno de los posibles candidatos a la presidencia en el 2024. Esperemos cuál será el futuro de este personaje. No ha regresado al PRI oficialmente, a pesar de esa participación en la campaña de José Antonio Meade, y hay que recordar que sigue siendo del grupo de Felipe Calderón. Entonces tal vez su horizonte y su esperanza se encuentren ahorita en el partido que intentan, que quieren y que parece que van a lograr formar Calderón y Margarita Zavala, llamado México Libre. México debería de estar libre precisamente, pero de esta clase política que está tan molesta porque no tiene el poder. Y que van a hacer todo y con todo para volver.